Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta quinta mesa de estas jornadas. Vamos a seguir hablando del vehículo eléctrico. Vamos a estar unos cuantos minutos hablando de cómo incentivar la compra, de cómo favorecer que haya más movilidad sostenible por nuestras carreteras. Comenzamos, Rebeca, pues un poco por lo que ya ha estado contando el ministro. ¿Cómo hacer que recuperemos un poquito el terreno perdido respecto a otros países europeos para que haya más vehículos eléctricos? Bueno, en primer lugar, gracias al diario por invitarme y estar en esta mesa que creo que es tan interesante, ¿no? Y bueno, creo que lo estaba diciendo mi ministro, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para situar a España en el momento tan disruptivo que estamos viviendo, ¿no? como la actual de transformación? Y lo estaba diciendo el ministro porque es mucho lo que estamos haciendo. Son 3.775 millones de euros que estamos destinando a través de los fondos europeos para esa transformación hacia el vehículo eléctrico. Se dice muy rápido, pero efectivamente 3.775 millones de euros que estamos poniendo al alcance de todo el sector de automoción es una cantidad muy importante y que yo creo que hay que decirlo, el sector privado, el sector de la automoción, lo está sabiendo utilizar y lo está aprovechando. Y de hecho, en el conjunto de los fondos europeos, España está liderando, junto a Italia y a Francia, estamos en la cabecera, ¿no? de la gestión de los fondos europeos. Y lo decía también antes el ministro. Yo creo que estamos haciendo un trabajo muy importante en cuanto a mover esa cantidad económica pública, pero hay dos cuestiones muy importantes para seguir implantando el vehículo eléctrico a España, que en este caso es los incentivos a la compra y también los puntos de recarga, ¿no? Y ahí estamos avanzando en el seno del Gobierno. Sabéis que el MOVES, que lo está gestionando Transición Ecológica a través del IDAE, ha movido más de 1.200 millones de euros, tanto en el incentivo a la compra del vehículo como en los puntos de recarga. Y esto, la verdad es que hay que decirlo, en 2022 y 2023 más de 200.000 coches han sido matriculados, vehículos eléctricos. Y por tanto yo creo y estoy convencida que el MOVES ha funcionado para que lleguemos a ese número de matriculados, pero efectivamente no es suficiente y estamos viendo la fórmula ahora, el instrumento para que sea fácil, para que los ciudadanos puedan adquirir un vehículo eléctrico de la manera más cómoda posible y eso es lo que estamos ahora junto al sector de la automoción estudiando cómo va a ser posible. Y, por otro lado, los puntos de recarga, que creo que en algún momento también vamos a hablar de ellos. Es muy importante también visibilizar aquellos que existen y ponerlo fácil al final al comprador, ¿no? Puesto que ya que estamos haciendo este esfuerzo tan importante tanto del sector público como también del privado, porque efectivamente no sería posible si las empresas y los fabricantes que tenemos en España no decidieran seguir invirtiendo en España, ¿no? Yo creo que esa colaboración público-privada está siendo un referente en Europa. Están sabiendo aprovechar los fondos europeos y sin duda es lo que va a hacer que el vehículo eléctrico se implante de una manera importante en España. Es una colaboración y hay muchos actores. El último es el consumidor y en esa pata está la fiscalidad también. Gemma, ¿qué podemos hacer o qué se puede hacer para incentivar que un consumidor cuando llega a un concesionario diga, oye, pues fiscalmente me resulta más atractivo, más fácil comprar un eléctrico que otro tipo de vehículo? Bien, muy buenas tardes y en primer lugar muchísimas gracias al diario por la invitación y tener en cuenta la cuota de académicos también en cada una de las mesas en esta jornada anual. Enhorabuena también por la organización. La fiscalidad se ha visto realmente como una herramienta muy poderosa de incentivación en la penetración de la electromovilidad en nuestro parque automovilístico. Y, de hecho, la experiencia que hemos tenido pues a través de la visión en otros países europeos, donde llevan una mayor trayectoria y un mayor avance de electromovilidad, pues se ha visto una relación directa entre los instrumentos financieros y fiscales dispuestos para favorecer y fomentar la introducción del vehículo eléctrico en nuestras ciudades y en nuestras calles, ¿no?
Desde luego se ha hecho una labor inmensa y hay que reconocerlo porque los fondos europeos han servido y se han reorientado, creo, de una manera muy correcta hacia la implementación de la electromovilidad. Sin embargo, desde el punto de vista de la fiscalidad también hay mucho por hacer, es decir, queda mucho por hacer. Si vemos comparativamente qué es lo que se ha hecho en otros países, efectivamente, se han adoptado medidas en materia de IVA esencialmente, pero sí que es cierto que la tendencia generalmente ha sido la introducción de una fiscalidad más agresiva, en el sentido de establecer una discriminación fiscal una horquilla mucho más abierta y una distinción en el tratamiento fiscal más beneficioso respecto a los vehículos híbridos y enchufables y vehículos eléctricos puros con respecto a los vehículos de combustión interna. Entonces, esa brecha fiscal es mayor y eso ha conducido a unos efectos mucho más favorables para la introducción de los vehículos eléctricos en sus distintas categorías, porque hablamos de vehículo eléctrico de manera general, aunque hay distintas categorías. Efectivamente, creo que la tendencia tendría que ser esa, la de introducir mayor discriminación fiscal entre lo que son vehículos eléctricos puros y enchufables híbridos con respecto a los vehículos de combustión interna, porque eso es lo que ha generado pues, la importante introducción de electromovilidad que se ha concatenado en los últimos años pues, en nuestro país vecino, en Portugal, por ejemplo, o en el caso de Bélgica también, ¿no? Sí que es cierto que desde el punto de vista de la fiscalidad podemos hablar de que hay que mantener un sistema combinado de ayudas directas que se ha hecho a través del Plan MOVES 3, como ha comentado el secretario de Estado, efectivamente, pero también hay que rediseñar esas medidas fiscales y orientarlas a la realidad del mercado automovilístico actual, ¿no? Y para esto creo que hay que revisar el diseño jurídico de esas medidas tributarias que actualmente pues están conduciéndose a través de una fiscalidad hacia la adquisición, tenencia y uso del vehículo. Hay que revisar el modelo de la deducción en el IRPF para la adquisición del vehículo eléctrico. Efectivamente, que fue aprobada, no hay más que ver los datos, cómo han evolucionado los datos de venta ofrecidos en el barómetro de electromovilidad, ¿no? Cómo a partir de junio, que se aprobó el Real Decreto 523, se ha aumentado de una forma exponencial la venta de vehículos eléctricos. Por tanto, parece que no hay medida fiscal más revolucionaria y que democratice más la generalización del vehículo eléctrico que no sea la deducción en la adquisición del vehículo a través del IRPF, ¿no? Parece que esta es la medida crucial. Después, en ese sentido, habría que ver también cómo se han ejecutado pues los fondos en las comunidades autónomas y revisar también la aplicación del Plan MOVES 3, ¿no? En ese sentido, en los países europeos, si echamos también un vistazo, lo que se está haciendo es pues dejar de subvencionar a aquellos vehículos híbridos no enchufables y se está centrando la subvención digamos, únicamente y exclusivamente en la orientación hacia los vehículos eléctricos puros y enchufables. Ahí, José Antonio, los fabricantes también es una petición que hacéis, que se ponga fácil al consumidor cuando tenga que comprar un eléctrico. Vosotros, desde vuestro punto de vista, ¿cómo lo hacéis? O sea, ¿cómo cuando llega alguien a comprar un coche intentáis dirigirlo? Oye, mira, mejor cómprate este que tiene más sentido. Bueno, buenas tardes y también gracias a Diario.es por esta invitación. Pues nosotros lo que intentamos es ofrecer movilidad sostenible, pero también accesible al cliente. Nosotros pensamos que estamos hablando todos de electrificación, pero quizá a veces nos olvidamos del verdadero protagonista, que es el cliente. Es decir, alguien piensa en el cliente, que es el que tiene que comprar un vehículo al final, ¿no? Han dicho tanto Rebeca como Gemma temas interesantes. Sin duda, el MOVES era un buen plan a nivel de ayudas, pero claramente desde ANFAC estamos pidiéndole al Gobierno que haga un plan más operacional y que sea mucho más pragmático para el cliente. Es decir, para que cuando el cliente vaya a comprar el coche tenga esa ayuda directamente en el momento de la compra, ¿no? Que al final es la única solución o la única forma de que realmente el cliente perciba que esa ayuda es positiva y es directa sobre su bolsillo, ¿no? Y por otra parte, la fiscalidad, pues sin duda es importante, como hacen otros países de Europa, como Portugal, donde las cifras de vehículos eléctricos son mucho mayores.
El mercado de eléctricos sigue siendo claramente insuficiente en España, eso es una realidad, no llegamos al 5% de cuota de mercado, lo dicen los datos de mercado, y los fabricantes al final estamos haciendo lo máximo para ofrecer a los clientes un portfolio de productos inmensos, ¿no? En nuestro caso ofrecemos desde pequeños microcoches, ¿no? Microvehículos como el Citroën Ami, hasta grandes furgonetas de reparto como Peugeot Boxer, ¿no? Pasando por vehículos de todo tipo, siluetas como SUV, berlinas, deportivos incluso, es decir, intentamos que el cliente, sea cual sea el tipo de cliente, acceda a un vehículo que se asemeja a lo que él necesita en su vida diaria. Lo que pasa es que al final hay mucha desinformación, hay información contradictoria y al final el cliente se cansa porque no ve claro si comprarse un eléctrico puro, si un híbrido enchufable, no sabe bien dónde puede entrar, en qué zona de la ciudad puede entrar y en cuál no, etiquetado. Entonces, al final, lo que está pasando es que el cliente Se pierde está a veces, ¿no? perdido absolutamente y eso hace que se esté retrasando se esté retrasando el momento de compra del vehículo y el parque móvil español sea uno de los más antiguos de Europa, lo que implica que el parque móvil español es más contaminante y menos seguro que el de otros países de nuestro entorno. Por tanto, tenemos un gran problema porque el cliente anda, como digo, todavía perdido y porque no es capaz de dar el paso de renovar su vehículo. Por tanto, ¿qué pensamos o qué hacemos desde un fabricante como Stellantis con un portfolio, como digo, de 8 marcas? Pues ofrecer producto donde estamos trabajando en ofrecer un producto que sea mucho más interesante, pues con mayor autonomía, con mayor capacidad de recarga y, por supuesto, con un precio que intentamos que sea lo más competitivo posible. Pero ¿qué ocurre? Que fabricar un coche eléctrico hoy en día todavía es más caro que fabricar un coche diésel o gasolina. Nosotros somos grandes productores de vehículos en España, tenemos 3 factorías, Zaragoza, Vigo, Madrid, fabricamos vehículos diésel, gasolina y eléctricos puros. De hecho, somos los únicos que lo hacemos, ¿no? Y tenemos vehículos como el Opel Corsa, como el Citroën C4, como el Peugeot 2008, que tienen su versión diésel, gasolina y su versión eléctrica. ¿Y qué ocurre? Pues que siguen siendo todavía más caros de producir. ¿Qué estamos haciendo? Trabajando para que ese gap, esa diferencia, sea cada vez menor. Pero tenemos problemas como el coste de la batería y otra serie de cosas que hacen que todavía no seamos capaces de ofrecer al mercado modelos tan económicos como el resto. Por eso son importantes las ayudas. Y por eso, aunque como fabricantes hacemos productos novedosos que intentan ser lo más ajustados posibles en precio, por ejemplo, hemos lanzado un vehículo de Citroën ahora que con ayudas estará por debajo de 20.000 euros. Bueno, pues es una forma de que esa movilidad no solamente sea sostenible, sino accesible a todo el mundo. Porque si no, al final vamos a crear un problema social en España. Es decir, si solo pueden los ricos acceder al vehículo, tenemos un gran problema. Es decir, tenemos que intentar que esa electrificación sea democrática, es decir, que todos los clientes, sean del tipo que sea y tengan los recursos que tengan, puedan acceder al coche eléctrico. Y por eso no solamente vendemos coches con un precio de compra X, sino que también ofrecemos fórmulas de renting, fórmulas de cuotas mensuales muy atractivas, fórmulas incluso de alquiler, donde pues aquel que no pueda comprarse un coche eléctrico, pues al menos pueda utilizarlo de alguna forma, ¿no? En definitiva, creo que cuando hablamos del coche eléctrico tenemos que no olvidar el cliente que es el ciudadano, que tiene recursos limitados y que ahora mismo no puede acceder a un coche eléctrico porque por precio sigue siendo alto. Y aunque el diseño y todo esto puede ser sin duda importante, los estudios nos demuestran que el criterio más importante todavía de compra de un vehículo es el precio. Sigue siéndolo y por lo tanto hasta que el precio final de adquisición del vehículo sea parecido al del equivalente diésel o gasolina, seguramente tardemos más en avanzar en este tema de la electrificación, que es súper interesante y que además como fabricantes apostamos decididamente, porque nuestro grupo, por ejemplo, tiene un firme compromiso de que en 2030 todos los vehículos que ofrezcamos al mercado, todos sin excepción, serán 100% eléctricos. Por tanto, no es un tema de voluntad del fabricante o de no voluntad, es un tema de que esa voluntad y esas inversiones en productos accesibles, con la mayor tecnología, etcétera, pues también sean realmente accesibles a todo tipo de clientes. Miguel, en esa accesibilidad está la pata del renting y la pata de la gestión de flotas. Vosotros lo conocéis y sabéis cómo puede ser una vía de entrada para los clientes en el coche eléctrico. Pues efectivamente, bueno, primero, gracias Cristina y gracias al diario por la invitación. Es un medio que ya va apostando por la sostenibilidad desde hace bastante tiempo y por eso, bueno, enhorabuena por la apuesta y gracias por la invitación. Pues creo que se ha dicho muchas cosas. El renting, y una opinión totalmente no sesgada, es una respuesta. Es una respuesta a la electrificación porque es un producto fácil, es un producto sencillo. Es un producto que desde siempre ha invertido por nuevas tecnologías. Y sobre todo es un producto que interesa mucho a los diferentes tipos de clientes en momentos de incertidumbre, que es lo que estamos nosotros viviendo todos los días.
los clientes están muy perdidos. Entre un cliente particular, un cliente autónomo, un cliente, una pequeña empresa, una mediana, una grande, todos tienen bastantes preguntas, es decir, cuál es la mejor tecnología para mí, para cada tipo de utilización que hago de mi vehículo, necesita de ayuda. Y el renting creo que es un producto que se adapta mucho a estos periodos por dos motivos. Primero, porque es un producto que no te ata, es decir, puedes de un mes a 5 años tener una solución de alquiler de un vehículo que puede ser la mejor solución a día de hoy, pero puede ser que no sea la mejor solución dentro de 6, 7 años. No hay que olvidar que el parque en España tiene 13 años, pelo menos de media, entonces es un producto mucho más flexible. Si tienes dudas, pues es un producto que te permite esta flexibilidad. Y el segundo punto, que para nosotros es muy importante y en Arval lo estamos utilizando bastante, es que permite hacer una consultoría de cara a los clientes. Es decir, tenemos la tecnología, tenemos los medios para analizar la utilización de cada tipo de vehículo, sobre todo los clientes corporativos, pero también para la utilización particular que un cliente particular puede hacer, desde ya saber si es o no viable, rentable, porque al final, José Antonio habla mucho de la democratización del coste, se puede ser incluso más barato pasar al eléctrico. Y muchas veces los clientes se sorprenden que tiene una parte ya muy importante de su flota que es electrizable, es decir, que se puede electrificar con costes total, con lo que llamamos el coste total de la operación, más bajo que en un coche de combustión, aunque tenga un coste y un valor de adquisición más alto. El renting, como tiene un funcionamiento que parte de un valor residual al final del contrato, permite ya amortiguar un poco el efecto inicial importante de un coste de adquisición que es superior. Por eso nosotros lo que estamos intentando hacer, y lo hacemos no solamente desde Arval, pero a nivel de la industria de renting, es ayudar a los clientes en estos momentos de indecisión, de certidumbre, de ayudarles, de apoyarles. Y la verdad, lo que hemos sentido en los últimos años es que la electrificación ya es una realidad. Podemos mejorar y vamos a seguir hablando de cosas que podemos mejorar, pero a día de hoy ya es una alternativa para muchos de los vehículos que tenemos en las carreteras. Y segundo, que si les apoyamos un poquito más y si vamos mejorando todos esos aspectos que el ministro, que Rebeca ha hablado, que Gemma ha hablado también de la fiscalidad, que hay cosas que mejorar, porque si las hacemos, yo personalmente estoy convencido que vamos a dar un salto y no tenemos que esperar 2 años para dar el salto. El momento que se alineen 2 o 3 buenas medidas, podemos saltar de los 5%, que decía José Antonio, que es el peso de eléctricos puros en el mercado, a 15, multiplicar por 3. Porque antes de estar en España, yo he estado en Inglaterra y teníamos exactamente la misma discusión hace 5 años. Pero se ha hecho bastantes medidas que se han alineado en un momento dado que ha hecho que el movimiento de electrificación del mercado probablemente en 6 o 9 meses se ha duplicado al menos el peso de eléctricos. Pues al final, un producto que se adapta al momento, que permite ayudar y apoyar mucho a las empresas en términos de consultoría para decidir qué momento y qué coche se puede electrificar. Y si le damos un poquito de ayuda adicional, creo que tenemos un futuro mucho mejor por delante. Lo ha mencionado antes Rebeca también, cuando ya está el coche circulando, el tema de los puntos de recarga. Es un tema recurrente, es una queja recurrente de ¿hay suficientes? ¿Cómo estamos? ¿Cómo deberíamos estar? ¿En qué país podemos mirarnos de quién lo está haciendo mejor? ¿Hacia dónde tenemos que ir? Sentiros libres, contestar como queráis. Bueno, a ver, ¿hay suficientes? Para la flota de vehículos eléctricos actuales sí, pero aspiramos a tener mucho más. En el primer trimestre del 2024 ha subido un 10% y ya son 32.000 puntos de recarga de acceso público que actualmente hay en España, y si sumamos los que ya están autorizando a través también de las subvenciones del MOVES, vamos a superar los 40.000. Pero es obvio que hay que hacer también un ejercicio de pedagogía de cara al ciudadano, ¿no? Y esto lo tenemos que hacer sobre todo la administración pública, porque efectivamente existen, pero la gente los tiene que visibilizar. Y aquí estamos trabajando, sobre todo en transición ecológica, con un mapa
que le ponga foco a la situación de los puntos de recarga, que los sitúe. La gente tiene que saber, tiene que tener la información para sentirse cómodo a la hora de adquirir un vehículo, porque eso siempre genera incertidumbre. Para ir de un sitio al otro, yo dónde tengo el punto, qué capacidad va a tener el punto, de qué tiempo voy a tardar en cargarlo, y esto es lo que estamos trabajando. Y después, en otra cuestión también hay que mejorar lo que es el tiempo de autorización de los propios puntos de recarga. Tenemos visibilizados totalmente esos dos problemas y vamos a ponerle remedio, y es lo en que estamos trabajando. Yo creo que es muy importante que la gente lo conozca, lo visibilice, porque desde luego, junto a estos incentivos que estábamos hablando, los puntos de recarga es esa segunda cuestión que va a dar tranquilidad al ciudadano para que lo adquiera, ¿no? Y con eso me cojo a una cuestión que estaba diciendo José Antonio en que sean asequibles, ¿no?, de precio. Yo creo que es en lo que trabajamos, no solo en los incentivos, sino haciendo también que las empresas, los fabricantes de España, sus fábricas sigan siendo competitivas, como lo han sido en combustión y lo tienen que ser ahora también en el vehículo eléctrico, y trabajando en toda la cadena de valor, porque al final tenemos que tener toda la cadena del valor aquí en España. No hay que importar de fuera. No solo trabajamos en la cadena de valor en sí del vehículo, sino también en el de la batería, que es muy importante para el vehículo eléctrico. Y la batería, obviamente, actualmente no tenemos toda la cadena de valor aquí. Ya hay gigafactorías que gracias a estos PERTEs que antes estaba comentando el ministro, vamos a tener la gigafactoría de PowerCo, de Volkswagen, pero también vamos a tener la de Envision en Extremadura y las que pueden venir. Pero hay que trabajar también en esa cadena de valor de la batería para tener litio, para tener cátodos, y es gracias a esos fondos europeos lo que estamos trabajando para que estas empresas sigan siendo competitivas, que sin duda también va a ayudar a que el precio del vehículo eléctrico sea accesible para todo el mundo. ¿Cómo veis vosotros las instalaciones? ¿Cómo estamos en...? Por alusiones. Por alusiones voy a hablar. Tres temas importantes. Puntos de recarga, sí, vamos mejorando, por supuesto, ¿no? Y creemos que tenemos que transmitir a la sociedad mensajes positivos de que el coche eléctrico cada vez es más accesible, ¿no? Y por eso creo que es bueno un mensaje de cierta positividad, pero aun con ese crecimiento, Rebeca, que comentabas del 11%, sigue habiendo todavía un número importante de puntos que no están operativos y que tenemos que claramente mejorar, y tenemos que rápidamente hacerlos operativos, porque eso evidentemente multiplicaría esa accesibilidad al coche eléctrico. Y después también tenemos que aumentar el número de puntos de recarga de alta capacidad, porque son los rápidos que el cliente es el que necesita. Yo, que tengo un coche eléctrico, lo cargo en una estación de servicio cerca de casa cuando no lo cargo en la oficina, y en 20 minutos prácticamente tengo el coche cargado, ¿no? Entre medias, pues tomas un café o vas al Corte Inglés, que está al lado, ¿no? Bueno, pues eso es lo que tenemos que intentar conseguir, pero porque ese punto de recarga es un punto de gran capacidad. Por tanto, yo creo que puntos de recarga fundamentales, porque al final, si no, el coche eléctrico nunca será un éxito si no conseguimos que no sea un problema ni el punto de recarga, ni la autonomía, ni lo otro. Es decir, tiene que ser igual de cómodo que cuando se te queda el coche sin gasolina, pues vas a una estación de servicio y no tienes que estar con el mapa buscando, sino que sabes que hay una cerca de casa o cerca del trabajo, o de camino a Sevilla, Barcelona o a Galicia, ¿no? Sí, o no tienes que preparar el viaje con Claro, antelación de ir pensando, tengo que llegar hasta aquí. Claro, todo lo que es una barrera para el coche eléctrico es negativo. Y por tanto, todo lo que sea facilitar la vida al cliente, y vuelvo al tema del cliente, que para mí es lo más importante en el automóvil, pues ayudaría. Respecto al tema de fábrica, pues bueno, decir que, por supuesto que es súper importante que España siga fabricando coches eléctricos, o sea, coches y por tanto eléctricos, porque en nuestro caso, por ejemplo, si decimos que en 2030 el 100% de las ventas en Europa serán de coches 100% eléctricos, significa que nuestras fábricas tendrán que fabricar ese tipo de coches. Y en eso estamos trabajando, en que Vigo, Zaragoza y Madrid se adapten rápidamente y que en el futuro puedan producir coches 100% eléctricos. Y para ello, evidentemente, tenemos que ser competitivos, como dice Rebeca. ¿Por qué? Pues porque tenemos una gran competencia dentro y fuera de Europa. Tenemos el norte de África, con países low cost, donde es más barato producir. Tenemos el este de Europa, donde también hay bastantes facilidades, porque también es más barata la mano de obra fundamentalmente. Y tenemos un tema que es importante, que es el mercado interior, y por eso vuelvo a decir que el mercado interior es importante, porque cuanto más cerca esté el mercado o cuanto más cerca esté el coche que tú fabricas de tu fábrica, es más fácil que se adjudique a una fábrica ese modelo. Es decir, si todos los coches que fabrica Zaragoza se venden a 2.000 kilómetros, pues hombre, es más complicado que si se venden a 100. Por tanto, es importante que el mercado interior
también en España siga creciendo y esté a los niveles que todos los fabricantes queremos, ¿no? Eso es importante. Y para que esas fábricas sean competitivas, pues sin duda tenemos que tener una mano de obra que sea competitiva, que en España lo es, porque en España los sindicatos han hecho un papel fundamental para que nuestras fábricas sean, no solamente las de Stellantis, sino las de todo el sector, de las mejores del mundo. Tenemos que tener una gran calidad de producción, que la tenemos también, productividad, y esas ayudas públicas que Rebeca ha aludido y que en el caso nuestro, pues, tengo que decir que tenemos confianza en que el Gobierno siga apoyándonos, como está haciendo ya en estos últimos meses, lo habréis leído, y confiamos en que con estas ayudas, pues poco a poco y próximamente, pues también se anuncien planes para el futuro de las fábricas españolas, que es lo que todos queremos, que España siga siendo el segundo fabricante de Europa en automóviles, pero para ello, evidentemente, tendremos que producir los coches que se van a vender. Si se van a vender solamente coches eléctricos, no tendría sentido que solo fabricásemos coches diésel o gasolina, ¿no? Por tanto, evidentemente, lo que hacemos en las fábricas españolas, al menos del Grupo Stellantis, es prepararnos para esta transformación necesaria y para eso estamos trabajando pues, en interno, en nuestra empresa, con los proveedores y, por supuesto, con el Gobierno. Si me permites, Cristina, efectivamente yo creo que tenemos consenso en la mesa de que bueno, los puntos débiles del vehículo eléctrico son estos, el punto de recarga y las cuestiones tecnológicas, ¿no? Efectivamente, de las baterías. Pero refiriéndonos en concreto a los puntos de recarga, yo creo que las claves están desde tres distintas aristas. Primero, hay que fortalecer, como ha dicho la Secretaria de Estado, pues, la elevación del número de cargadores, de puntos de recarga públicos. En tanto no tengamos un tejido fluido y compacto y más amplio de puntos de recarga públicos, tenemos que destinar más gasto público a las instalaciones de recarga privadas. Porque ahora mismo, actualmente, es un coste añadido la adquisición de un vehículo eléctrico, esto hay que decirlo, claro. Porque si tú no tienes la confianza de que vas a tener una autonomía en la planificación de la ruta que tú realices con tu vehículo eléctrico, tienes que, a la vez que compras el vehículo, hacer una instalación privada en tu domicilio para poder cargarlo. Además, los precios de carga en los puntos de recarga pública no son asequibles actualmente o son similares a los de la combustión, a los combustibles fósiles, ¿no? Por tanto, parece que por ahí no es atractivo la adquisición del vehículo eléctrico. Por tanto, y desde el punto de vista de la eficiencia en los fondos públicos, pues parece lógico que en cuanto tengamos más puntos de carga eléctrica públicos, bueno, pues vamos a discriminar, va a ser un tractor, liberar, ¿no? Va a ser una vamos a liberar fondos o gasto público para otros fines que podamos destinarlos. Luego, segunda arista importante de este aspecto es el tema de que los puntos de recarga públicos se concentran fundamentalmente en Madrid, Barcelona y Valencia. Si vemos el mapeo, es bastante evidente y la relación que esto tiene con el tema que ha salido en la anterior mesa de la España vaciada, ¿no? Efectivamente, ¿qué atractivo tiene la adquisición de vehículos eléctricos en las zonas de Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón, bueno, pues Castilla-León, donde hay unos escasos puntos de recarga pública? Ese es un aspecto muy importante y además directamente relacionado con el poder adquisitivo del futuro comprador del vehículo eléctrico. Por tanto, quiero decir, ahí hay otro punto débil que tenemos que atacar. Y luego, en tercer lugar, es el modelo de consumo energético eléctrico cambiante. Estamos ante un modelo en el que vamos hacia los autoconsumos remotos, hacia la compartición del consumo de la energía renovable, hacia el fomento de las energías renovables, pero con un concepto en el que de coparticipación entre las entidades públicas y privadas y las comunidades energéticas de energía, ¿no? Valga la redundancia. Por tanto, lógicamente, ahí tenemos otro de las terceras aristas en las que está dirigida hacia el fomento del uso de la energía renovable y, por tanto, eso favorece también bueno, pues el tema de que no es tanta la necesidad, igual en un futuro, de favorecer y fomentar los puntos de recarga individuales, sino más el uso del consumo público de la energía eléctrica, ¿no?
¿Vosotros cómo lo veis? Os preguntan cuando van a decidir si hacen el renting de un coche de dónde lo cargo, ¿no? Mucho. Y creo que nosotros tenemos un estudio que hacemos una vez al año que llamamos Arval Mobility Observatory, y hoy, la verdad, a la pregunta ¿cuál es el freno principal a la compra de un coche eléctrico? Pues el punto de carga ya sale por encima del precio. Es decir, pero esta es la percepción del cliente, por eso el mapa que ha hablado Rebeca es importante, lo que acaba de decir también Gemma, es importante porque es la percepción del cliente. La red de carga a día de hoy es suficiente para los coches eléctricos que tenemos en la carretera. Pero tiene que percibir. Ahora, la percepción es que si yo voy de viaje, que pasa 2 veces al año, de las 100% de utilización, hay 5% de la utilización del coche que efectivamente va a obligar a una planificación. Ya se pierde un poco de la espontaneidad, me paro donde quiero, no, tengo que planificar un poco más. Pero con el mapeamiento, con lo que estamos intentando hacer también desde Renting, que es que la cuota incluya el cargador, sea a domicilio, sea para las empresas, un apoyo a la instalación del punto de carga en las oficinas. Los puntos públicos son importantes, además, si podemos construirlos juntos de fuentes renovables de energía, pues además estamos produciendo energía renovable que luego vamos a transformar en electricidad, con la cual vamos a cargar los coches. Es un ciclo muy virtuoso de la gestión de la energía. Pero a día de hoy, los puntos de carga en domicilio, para que los puedan instalar, y los puntos de carga en la oficina, sigue siendo aspectos muy importantes que ayudan mucho a la decisión a la opción de un vehículo eléctrico. Pero es verdad que tenemos que seguir apostando y aprovechando también cómo España lo ha hecho y está haciendo. Aprovechar esto como una oportunidad para instalar en España capacidad productiva de baterías. Bueno, Rebeca se ha involucrado mucho en la parte de Levante, la gigafactoría de Sagunto. Pues esto también es una oportunidad incluso para las zonas de la España vaciada al nivel de turismo, porque hay mucha gente que hoy ya elige el hotel en función si tiene o no cargador. Yo voy a elegir dónde voy a parar en función de la capacidad de carga de la gasolinera. Esto es una oportunidad de negocio. Lo que necesitamos es que el tejido empresarial vea como una oportunidad y necesita de volumen. Necesita de coches eléctricos en la carretera para que lo vean como una oportunidad de negocio. Habrá inversión pública que por definición va a ser limitada. Necesitamos de inversión privada, necesitamos que las licencias para los puntos de carga sean rápidas para que se cree un ciclo virtuoso de inversión, para lo cual necesitamos de tener más coches eléctricos y electrificados en las carreteras. Sé que esta es una pregunta polémica, pero estamos ahora mismo en ello, en la relevancia que tiene la política en el desarrollo de esta industria, y en la Comisión Europea ya ha dejado entrever que hay cierta competencia de China que no estaría cumpliendo las mismas normas que exigimos dentro de la Unión. Si ampliamos un poco el foco y vemos qué está pasando en la Unión Europea, ¿estamos perdiendo la partida con Estados Unidos y sobre todo con China a la hora de desarrollar y de fabricar el coche eléctrico? Sé que es polémico, pero es relevante. A ver, yo creo, hay que decirlo, Europa es quien ha decidido que tengamos fondos Next Generation. Y eso hay que decirlo. Y Europa ha tomado una decisión en la pospandemia muy distinta a la que tomó en la crisis financiera. Y esto hay que reconocerlo. Pero es obvio, y yo creo que Europa también tiene que hacer un ejercicio ahora, no solo interno, de los Estados miembros de la Unión Europea, sino hacia afuera. ¿Qué pasa en el mundo, ¿no? Y es cierto que China, en esta materia y en otras muchas, nos lleva muchos años de carrera. Porque China decidió hace más de 10 años empezar a trabajar con las baterías eléctricas, cosa que nosotros nos hemos puesto hace cuatro días, digo nosotros, Europa. Y Estados Unidos está cogiendo a China, también ha puesto el pressing, ¿no? Por tanto, Europa tiene que hacer un ejercicio también. Pero es obvio, y hay que reconocerlo, que Europa ha avanzado. Y eso nos está permitiendo ahora que en España, por ejemplo, estemos siendo líderes de inyección de estos fondos europeos. Pero sin duda, yo creo que es claro que tendrá que hacer un ejercicio. Y por eso creo que son muy importantes las elecciones europeas. Porque tenemos que seguir avanzando. Se tomó unas decisiones en la crisis del 2008 que no han tenido nada que ver con las de ahora de pospandemia. Y por tanto, la próxima Comisión Europea que salga de las elecciones europeas no puede retroceder, tiene que seguir avanzando.
Bien, yo creo que los aspectos de regulación en el ámbito de la Unión Europea están siendo un poco también a remolque de la política estadounidense. Fundamentalmente, bueno, pues está ahora mismo el desarrollo de la estrategia de la Ley de Materias Críticas Fundamentales. Pero efectivamente estamos a remolque de algo que ya se ha conducido y que ya se ha consolidado en la política estadounidense, ¿no? A remolque también de, bueno, pues del gigante Tesla, ¿no? Y que, bueno, pues ya sabemos que tienen una política muy proteccionista de sus industrias, como es sabido, ¿no? Bueno, aparte, bueno, pues estamos viendo en estos días también su política comercial internacional a través de los aranceles, como están haciendo también su guerra los dos grandes gigantes a nivel internacional, ¿no? China y Estados Unidos. Efectivamente, este es el segundo punto débil que teníamos que desde luego abordar en esta mesa, que es el tema de la producción de las baterías eléctricas, porque es lo que encarece el precio del vehículo, ¿no? Es decir, el precio encarece porque son caras la producción de las baterías. El problema es que somos dependientes energéticamente de esos materiales, del litio, del níquel, el cobalto, que además proceden de terceros países donde, por añadidura, pues hay una carencia de respeto a derechos humanos, ¿no? En fin, cuestiones colaterales. Pero si vamos a la cuestión fundamental, además de esto, en la Unión Europea se ha abordado muy recientemente con el reglamento en el año 2023 sobre pilas y pilas de combustible, en el que se ha ya regulado el tema de la condición de fin de vida útil de las baterías eléctricas y también una normativa en relación a la sustitución de esas baterías de los vehículos eléctricos, de forma que se ha limitado para que también así poner una contención a la generación de los residuos, que esa es otra parte que también hay que abordar en toda esta estrategia, porque hay que aplicar aquí una estrategia de economía circular que todavía pues estamos bastante yermos en ese sentido, puesto que apenas hemos visto algún ejemplo de algunos proyectos de este tipo, como el Second Life de Endesa, para darle una segunda vida útil a las baterías de coches eléctricos. La electrificación de la ciudad de Melilla, creo que ha sido. Pero efectivamente, además, tenemos el problema final, que es que tenemos muy pocas plantas de reciclaje en Europa, ya no solo en España, sino de esas baterías de los vehículos eléctricos. Por tanto, esta es una cuestión que hay que abordar en un futuro próximo. Nos queda un minuto, o sea, os pido brevedad máxima. Bueno, de respecto a China, nosotros no podemos decir nada más que cuando en el mercado entran marcas chinas que claramente crean una competencia, pues tienes que aliarte con ellas y es lo que hemos hecho. Hemos comprado una parte de una empresa china que se llama Leapmotor y desde septiembre empezaremos a vender en Europa modelos de esa marca china llamada Leapmotor, como digo, porque al final está claro que no podemos ir contracorriente y porque vuelvo al principio de lo que dije y acabo con esto. Somos un grupo automovilístico que ofrece movilidad sostenible pero accesible. Y claramente ahora mismo esos modelos, esos productos que vienen de China son más accesibles que los que se fabrican en Europa. ¿Qué es lo que tiene que hacer Europa? Pues asegurar que nuestras fábricas siguen siendo competitivas. Es la única solución. Si no conseguimos que Europa siga teniendo fábricas de automóviles competitivas, pasará lo que no queríamos que pase, y es que se irán fuera de Europa esos vehículos producidos aquí. Por tanto, Europa tiene que trabajar en el futuro y en el presente en asegurar que se crean las condiciones para que estas fábricas de automóviles de Europa sigan siendo como mínimo tan competitivas como las de China u otros mercados del mundo. No, muy poco que añadir, solo decir que esto viene acompañado de un esfuerzo de reindustrialización. China estaba mucho más bien preparada para la reindustrialización y el acceso a materias primas que Europa no tenía y que ahora está reconstruyendo en un esfuerzo importante de reindustrialización de Europa. Y la verdad que las marcas chinas nos ayudan a democratizar el acceso al coche eléctrico. Si no tenemos coches eléctricos más baratos, no vamos a conseguir democratizar la utilización. Y mientras no consigamos democratizar la utilización de coche eléctrico, será una solución para pocos, no para muchos. Y queremos que esto sea una solución para la sociedad, para todo tipo de clientes, y que no sea una forma de distorsión social el acceso o no y la asequibilidad al coche eléctrico. Pues acabamos aquí, muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa para tomar un café y retomamos a las 5:20. Seguiremos hablando de fondos europeos, así que
Ahora un pequeño descansito y volvemos. Bien. Muy bien, Gracias. gracias.